estén cuidándose, dado que hoy día vamos a tratar, ¿no?, un tema muy importante. Les comparto la pantalla para que más o menos vayan ya familiarizándose con el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, vamos a hablar acerca de la macroeconomía. Y ya tenemos un material al respecto. Ahí está bien. Vamos a entrar de lleno a lo que son las cuentas nacionales, es decir, la contabilidad de todo el país. Aquí vamos a hablar acerca de todos los registros estadísticos que hace el INEI, porque el INEI es el principal responsable de hacer esta estadística, este registro, y bueno, y también le apoyan el Banco Central de Reserva, los ministerios y cada oficina de estadística de cada entidad pública. Sí, es un trabajo de carácter nacional, es prácticamente todo el país, se hace un barrido de información increíble, ¿eh? Sí, sí, es un trabajo titánico, pero que en el fondo está recibiendo pues buenos salarios, ¿no? Anticipación, todo es con anticipación, nada es el momento espontáneo, ¿no? Sí, así se trabaja en el campo económico. Y hoy día tenemos las cuentas nacionales, tenemos los siguientes objetivos, mira, observa, siguientes objetivos. Primer objetivo de la clase 1 es comprender la producción nacional a nivel macroeconómico. O sea, cómo esa producción que es global, que es nacional, se lleva al plano de las estadísticas, de los cuadros, de los registros, ¿no? Es decir, de la contabilidad. Segundo, conocer los agregados económicos y compararlos con otras economías, ¿no? Por ejemplo, cómo estamos en el Producto Bruto Interno, cómo estamos en el Producto Nacional Bruto, cómo estamos en el Producto Nacional Neto, ¿ya? Entonces eso vamos a conocer hoy día. El tercer objetivo es entender la elaboración de las cuentas nacionales y su importancia para las políticas de Estado, para las políticas públicas. Sí, por favor, que prendemos las cámaras todos. Muy bien. Entonces ya están los objetivos, ¿ah? Ahí están los objetivos. Y ahora iríamos ya a lo que es la macroeconomía. ¿Sí? Esta se encarga de estudiar a los fenómenos económicos de carácter nacional, global, a nivel general, ¿ya? Y este enfoque, esta división de la economía se ha creado con esos fines, justamente de conocer, de investigar, de indagar, de clasificar fenómenos económicos nacionales. De ahí la necesidad de que en la macroeconomía asista una cantidad de personas para hacer el registro de información, que se llama la economía positiva, y que se divide en economía descriptiva para recopilar información y luego ir a la teoría económica, que significa división en microeconomía y macroeconomía. ¿Ya? Todo lo que corresponde a fenómenos nacionales, como la pobreza, la crisis, el desempleo, la producción global, todo eso va a estar ubicado, va a estar estudiado en la macroeconomía, ¿ya? Y es lo que vamos a ver hoy día de manera muy detallada, ¿sí? En el tema las cuentas nacionales. Así es. Hay que empezar primerito planteando la idea central. ¿Qué cosa son las cuentas nacionales? ¿A qué se refiere esa palabra, no?
Y vamos a iniciar con algo bastante sencillo que se refiere a la explicación, ¿no? Donde dice que esas cuentas nacionales son simplemente el conjunto de resultados contables y estadísticos. Un segundo. Así como dice el texto, ha sido todo un trabajo de recopilación de información, de ordenar esa información y presentarlo ya como un resultado, ¿no? Que es un documento, que son como un libro más o menos, en la cual sale toda la contabilidad de la producción nacional, los ingresos nacionales. También puedes saber en la producción extranjera, también acá en el Perú. También puedes saber cuánto se produce en el extranjero, de peruanos, ¿no? De peruanos, eso se puede saber. ¿Ya? Y todo así con cuadros, con esquemas, con una serie de dibujos, ya que trabajan los especialistas de este campo, ¿ah? Que es la macroeconomía. Entonces, esta información, toda esta información, estos resultados, van a describir la medición de las diversas actividades económicas de un país. O sea, con todas estas cifras, ¿no? Se han obtenido, cifras contables, ahí se puede medir, ¿no? Cómo está la producción, ¿no? Cómo producen los extranjeros en el Perú, cómo producen los peruanos, hasta por departamento se puede sacar. Uh-huh. Ahora, todo esto se ciñe a unos modelos variables y categorías macroeconómicas, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tres componentes del concepto. Uno, las cifras que han resultado de toda la contabilidad de la economía peruana. Dos, lo que se mide es las actividades económicas del país. Y tres, que todo se ciñe a un modelo establecido, ¿no? A ver, una pregunta inicial de la clase. Estos modelos, estos enfoques, ¿de qué país han llegado? ¿De qué país se llega a todas estas teorías económicas hacia el Perú? Muy bien, Karina. Muy bien, Lisette. Correcto. José Andrés. Mariana, muy bien. Uy, Jordan, correcto, sí. Tienen razón ustedes, ¿ah? Y eso demuestra, ¿no? Demuestra el carácter dependiente de la economía peruana, que hasta en este campo, que es el campo académico, ¿no? Contable, el Estado peruano no deja su vínculo, su cordón umbilical con Estados Unidos. Todas las aplicaciones económicas que llevamos en el Perú se han recomendado por Estados Unidos. Así es, muy bien, Jordan. Entonces, ya está claro, ¿no? Que todo lo que vamos a estudiar es un sistema contable, pero esto no nace de las cabezas de los peruanos, sino nace de Estados Unidos, antes Inglaterra. Claro, ahorita Estados Unidos está en la picota, está en la cabeza de todo, ¿no? Sí, porque, ¿por qué? Porque ha desplazado a Inglaterra, lo ha adelantado. Porque a quien le correspondería estar adelante, a la primera, es Inglaterra. Por su trayectoria, por todo su recorrido, no solamente militar, también académico, económico, ¿sí?
Pero en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Inglaterra sale muy perjudicada y es ahí donde Estados Unidos se aprovecha para sacar muchas ganancias de la guerra, ¿sí? Y se convierte en la primera superpotencia del mundo, Estados Unidos. Y luego le sigue la Unión Soviética, ¿no? La gran pesadilla de los Estados Unidos. La Unión Soviética es su pesadilla. Uy, ellos se preocupan cuando ven así que alguien con igual o superior capacidad intelectual los reta, los critica, los debate. Y la Unión Soviética demostró por muchos años que era pues una alternativa para los pueblos del mundo, porque ahí se planificaba, se contabilizaba en función de los intereses nacionales, que es lo más importante. En cambio ahora, en el Perú, se planifica, se estudia, se ordena, todo en función a intereses extranjeros. Claro. ¿Tú crees que esta información que vamos a ver hoy día, ya con cuadros, estadísticas, con libros, ¿tú crees que eso llega a la mano de los peruanos? No, ni siquiera los economistas tienen esa información, eso es de Estado y compartido con los países como Estados Unidos para conocer la economía peruana y saber en qué invertir, cuándo invertir, ¿ya? De todo este libro es un conjunto pues, de informaciones, ¿no? Conocimientos. Así es, muy bien. Ahora, la macroeconomía, esos resultados, miren, esos resultados no solamente son en cantidades, en cifras, ecuaciones, identidades contables, funciones, etcétera. Ojo con eso, ¿ah? ¿No? No se trata solamente de dar las cifras por la cifra, sino que detrás de toda esa investigación científica, cuantitativa, hay que tomar en cuenta mucho, acordarse mucho que al investigador, al especialista, al intelectual que está en este campo, le corresponde dar una adecuada interpretación a esa información y cuya orientación dependerá de la concepción que tenga el investigador, ¿sí? Así es. Mire, como ves en pantalla, aquí está un científico social, aquí hay otro y aquí hay otro. A ver, ¿quién me dice el tercer círculo? Uno, dos y tres, de izquierda a derecha, ¿cómo se llama ese personaje? Me lo están identificando rápidamente, mira. Muy bien, sí, así es. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Caramba, qué bien, ¿ah? Que ustedes estén con la fija. Sí, a ver, algunos traen otro nombre, pero no hay problema, no hay problema. Sí, estamos hablando de, apunta por favor, Alfred Marshall, que está acá a la derecha, en el primer lugar, Alfred Marshall, ¿ya? Ahora la pregunta sería, ¿y quién está al medio? Ajá, esa es la pregunta. ¿Quién está al medio? Muy bien, ya está, ya. Ya lo planteó Lisette, lo ha reforzado Jordan, ¿sí? A ver, apunten por favor. El segundo es nada menos que John Maynard Keynes, ¿sí? John Maynard Keynes es el famoso economista, gran impulsor de la macroeconomía. Claro, este es el economista inglés de la Universidad de Cambridge. Y el primero de la lista, ¿no? Está con barba, una barba muy poblada, es ya quienes han comentado hace un rato y ahora lo vienen haciendo en grupo, todos, así. Ajá, muy bien. Así es, Lisette, Roxana, José Andrés, Karina, ¿no? Cristel. Sí, estamos hablando de Carlos Marx, considerado una de las cumbres del pensamiento moderno universal. Tú sabes que hace
15 años más o menos, ¿no? 20 años, 20 años. Se iba a cumplir el centenario, el bicentenario de Marx, y por esas fechas en Inglaterra se llevó a cabo una encuesta a los ingleses, ¿no? Les preguntaron, ¿quién cree usted que es el hombre del milenio? Y les pusieron ahí al Papa Juan Pablo II, les pusieron a Mahatma Gandhi, les pusieron a la Madre Teresa de Calcuta, le pusieron a Carlos Marx y le pusieron a Martin Luther King, ¿no? Y los ingleses eligieron, pues, ¿no? A ver, ¿quién crees que ganó el primer lugar como el hombre más importante de los 1000 años en Inglaterra? Sí, sí, hay que decirlo fuerte, porque eso está registrado, pues, en las revistas de Inglaterra de la época. Así es, fue Carlos Marx. Está registrado en los documentos de la época, ¿ya? Donde salió esta información, que hasta recuerdo que lo pasaron en televisión. A regañadientes pasaron esa información de que Marx había ocupado el primer lugar en la encuesta nacional. Es que los ingleses saben, conocen, y ahí no vas a decir, nadie va a decir que ahí están los comunistas. Inglaterra es un país capitalista, pero ellos reconocen la importancia de las ideas socialistas y su interpretación, su estudio. Sí, hay cátedras allá en Inglaterra con el pensamiento de Carlos Marx, lo cual aquí en el Perú prácticamente está censurado. Está censurado eso. Bien, entonces no olvidarse que la información así cuantitativa, solito, no se hace. Tiene que haber un investigador que le ponga el sello, ¿no? Diga, esto se usa así, se usa así. ¿Ya? Por eso mucha gente en Perú no cree mucho en las estadísticas porque a veces son manipuladas. Sí. Por ejemplo, la pobreza cada año disminuye, ¿no? Cuando vas a ver en la calle hay más pobres todavía. Entonces, ¿qué sucede? Que mueven las estadísticas. ¿Sabes lo que hacen con el salario? El salario, mejor dicho, la canasta básica familiar, que antes era un precio alto, ahora lo bajan. Y cuando lo bajan, entonces la gran mayoría de pobres dejan de ser pobres porque sí pueden acceder a esa mínima cantidad. ¿Ya? Entonces disminuye la pobreza, pero en la realidad o en las estadísticas. A ver, ¿qué dicen ustedes? Así es, así es. Por eso la desconfianza de los que leemos estos documentos es que se vienen manipulando para beneficiar a los gobiernos de turno. ¿Te imaginas terminar el gobierno siendo presidente y no haber hecho nada por los pobres, pero quieres que te recuerden bien, quieres fama, entonces vas al INEI, colocas ahí a uno de tu confianza y él mueve los números, saca los números, coloca números y sale que resultado, el gobierno ha combatido la pobreza. ¿Por qué razón? A ver, ha disminuido de 50%, ahora está en 48%. ¿Ya? Y así tenemos mucha estadística manipulada. Por esa razón dice el concepto, ¿no? Estas estadísticas, estas informaciones cuantitativas tienen que ser interpretadas adecuadamente, ciñéndose a la realidad económica. No puede ser según el capricho, lo que le gusta a la gente. Claro. Exactamente. Si ellos mueven las estadísticas según su conveniencia, claro, van a alterar pues
la realidad, van a modificarla, trayendo serias consecuencias para las personas. Así es. Esto no es una cuestión de juego, ¿ah? Sí, es peligroso que ellos muevan así las cifras, ¿no? El caso que te di es el caso más famoso en la historia peruana, donde ellos mueven la cifra de la canasta básica familiar, ¿no? Que antes era 1.200, ahora lo ponen en 330. Uy, pero esa distancia está fuerte, 4 veces menos. Entonces, si disminuye la canasta básica familiar, que es el conjunto de bienes y servicios que debemos consumir mensualmente, entonces mucha gente va a salir de la pobreza, pero no sale de la pobreza porque mejora su vida, sino porque esa persona eh, sobrepasa lo que hoy día es la canasta básica familiar, que ha sido reducida. ¿Sí? ¿Bien? Exacto, la manipulación es fuerte. Mira, ahora los medios de comunicación nomás, mira, cómo manipulan a la gente. En Estados Unidos dan una estadística, mejor dicho, no estadística, sino dan una información en Estados Unidos acerca del gobierno del Estado norteamericano con respecto a la situación electoral en el Perú, y eso es presentado acá con los medios de información tergiversados. Uy, es fuerte eso, la tergiversación. Entonces la gente no sabe lo que está realmente pasando en Estados Unidos, ¿no? Ahora tienes que ir a las redes para ahí buscar la información en España, en Francia, en Estados Unidos. Cuando sacan los titulares, ahí te vas con la sorpresa de que dice, ¿no? El Departamento de Estado de Estados Unidos declara que las elecciones y el proceso electoral peruano ha sido impecable. Pero vas a ver los titulares del Perú, dicen, no, el gobierno de Estados Unidos va a esperar los resultados con tranquilidad, no desesperarse. Así es una manipulación feroz acá en el Perú. Claro, se aprovechan como han destruido la parte académica, en muchas personas no le han permitido estudiar, ¿no? Para que pueda analizar, criticar, discernir, etcétera, se van con todo sobre su conciencia. Felizmente, que todavía hay un grupo de académicos que no permiten hacer eso. ¿Y cómo se van a proteger ellos? Estudiando, investigando, contrastando información. Si te da una información, los medios de comunicación que pareciera algo raro, búscalo en Internet, en España, búscalo en Estados Unidos, búscalo en Europa, en Rusia. Y esas 4 fuentes que ha sacado, ¿no? Saca los titulares, ¿no? Analiza la noticia y te vas a dar cuenta de una sorpresa espectacular. Los medios de comunicación peruanos dicen otra cosa a lo que dice la prensa internacional. O, en el caso más mayoritariamente usado, que en la prensa peruana esconde los temas, no trata temas fundamentales. Claro, ya algunos saben, algunos que han estudiado saben que esto no es nada nuevo, esto no es nada nuevo. Hubo un gobierno que compró periódicos, canales de televisión, compró políticos, ¿no? Se utilizó la plata del Estado para hacer del Perú pues su chacra prácticamente, ¿no? Comprando a todo el mundo. Y eso está grabado en los Vladivideos. Exacto, muy bien, ¿no? Qué gusto leer en el chat, ¿no? Algunos jovencitos que dan su punto de vista de manera crítica sobre el tema que estamos hablando. Y tiene que ver, porque estamos hablando acerca de las estadísticas y cómo la manipulan a veces, ¿no? Y eso por extensión lo llevamos a la prensa, lo llevamos a los diferentes elementos de la sociedad peruana, y que en la década del 90 es archiconocido que han manipulado, han asustado a la gente. Sí, la última noticia, creo que es el día de ayer, es que han salido unos Vladi audios, ¿sí? En la cual Vladimir Montesinos explica cómo ganarle
al actual candidato y apoyar a la candidata. Así es. Y dije, Vladimiro Montesinos jamás se sacó la camiseta de su amigo, el presidente de la época. Muy bien. Sí, uy, esto quieren manipular no solamente a la gente, también a las entidades públicas, a los funcionarios. Y así lo han hecho durante décadas. Uy, sí, nomás a los oficiales de la Fuerza Aérea, Marina y Ejército los sometieron en una reunión de sujeción a Vladimiro Montesinos, y eso está grabado en internet. Claro, ahí están los videos que demuestran cómo el alto mando fue al cumpleaños de Vladimiro y ahí firmaron, toditos, firmaron una carta de sujeción, ¿no? Poniéndose la orden de Vladimiro Montesinos. Muy bien, así es. Hoy día está viendo otra repetición, ¿no? Una situación parecida a lo que pasó en aquellas épocas. Ahora, los antecedentes de la macroeconomía o la contabilidad nacional se trasladan hacia el siglo XVII en Inglaterra, y es nada menos que William Petty, hay que subrayar este nombre, preguntas a Marcos, plantea la medición del ingreso nacional. ¡Wow! En la obra, aquí está en inglés, y determinar los gastos e ingresos de las personas. Sí, en esta obra él se encarga de hacer ese trabajo con un equipo de ayudantes, y se obtiene por primera vez una contabilidad de los ingresos de las personas para poder seleccionarlos, para poder decir, ¿no? Que afirmar con estadística que aquí hay un grupo de hacendados, un grupo de empresarios, un grupo de obreros, un grupo de campesinos, un grupo de comerciantes. ¿Por qué? Porque ya sabes sus ingresos, ya sabes en qué gasta esa persona. Como tienes esa información, puedes determinar ya las clases sociales en Inglaterra. El siguiente es el francés Francis Quesnay. Él, en el libro Tabla Económica, analiza la producción y distribución de la riqueza francesa a nivel de todos los ingresos nacionales de Francia. Sí, son trabajos titánicos, muy engorrosos, pero que al final nos dan una información vital de lo que es la economía francesa, de lo que es la economía inglesa. Entonces, por acá empieza el asunto, ¿eh? Por acá empieza el asunto. Sí, a inicio del siglo XIX, en todas partes dominaba la teoría económica liberal. A ver, ¿quién está en pantalla? ¿Quién me dice el nombre? A ver, segundo. Sí, sí, muy bien. Claro, muy bien, muy bien. Sí, es nada menos que Adam Smith. Sí, es Adam Smith. ¿Y por qué lo colocas, profe, Adam Smith? Porque él es el padre de la economía clásica, la economía liberal. Es el que sentó los basamentos, los fundamentos, así es. Entonces, estos liberales, a la cabeza de Adam Smith, ¿qué hacían? Negaban la existencia de problemas en el mercado. Decía que el mercado se desarrolla normal y naturalmente, sin dificultades. Así es. Ajá. Sin embargo, al poco tiempo nomás, Estados Unidos vive la más grande crisis jamás vista en la historia universal. A ver, ¿en qué año pasó esto? ¿En qué año pasó esta crisis? Ha habido muchas crisis, pero ha habido una, la más famosa de todas. Ya, muy bien, Karen, por ahí va. Eso, Jordan. Sí, 1929, el año de la gran hecatombe financiera estadounidense. Sí, uy, el crack.
El crack de la bolsa de valores. Ujú. El crack de la bolsa de valores, muchachos. Y ahí vemos la imagen más desgarradora, donde esta familia norteamericana que está en pantalla tenía su casa, sus carros, tenía su vida cómoda, hasta que llegó la crisis y todito se fue al tacho, ¿sí? Fue en 1929. Claro, tiene antecedentes, o sea, hechos históricos, causas anteriores, ¿no? Pero el día central fue un día jueves, ¿no? En 1929, en la tardecita, fue cuando se dieron cuenta que la bolsa de valores empezaba a caer drásticamente, ¿ya? Esto pasó en Estados Unidos. A raíz de eso, a raíz de esa crisis, y para solucionarlo, es que surge otra escuela económica. Uh-huh. Por si acaso, muchos niños murieron de hambre en Estados Unidos. Se enfermaron, oye, tuvieron que hacer cola para comer un plato de sopa. Uh-huh. ¿Sí? Aparecen los comedores populares, aparecen las ollas comunes en Estados Unidos. Se vende un automóvil en $100, una radiola que costaba pues $500, lo venden en $50, $20 para poder comprar un pan, para poder comer algo. Es una quiebra total, total. Así es que tener cuidado. ¿Y eso qué decían? ¿Qué decían los liberales? No, que eso nunca va a pasar, porque tenían una ley, ellos se llama así, toda oferta genera su propia demanda. ¿Ya? Y eso se demostró que era falso. ¿Cuándo se demostró que era falso? En la crisis de 1929. Porque la demanda no es algo infinito, ¿no? Se llena, se satisface la demanda de un país, de un mercado, y ahí queda ya. Se satura el mercado y ahí se desata la crisis más feroz contra el pueblo trabajador. Y ahí está, pues, ¿no? Entonces, ¿qué le hicieron a Adam Smith después de que sus ideas fallidas, sus ideas equivocadas, lo rechazaron en muchas partes del mundo? Sí, en muchos lugares fue rechazado, ya no querían estudiar ya lo que él planteaba. ¿Quién va a estudiar por el liberalismo cuando este ha causado la crisis del 29? Sería ilógico, ¿no? Que estés viviendo en la pobreza, en el desempleo, en el hambre, y todavía digan, vamos a estudiar al causante de todo esto, que es Adam Smith. Y por eso fue rechazado en muchos lugares, fue expulsado, dijeron, no basta, ya no hay que estudiar esto. ¿Por qué? Por no estudiar, porque no trae nada bueno, porque ha traído problemas como la crisis del 29. ¿Y sabes cuál fue la razón de esa crisis? Fue que eh, la producción estaba incontrolada, ¿no? Es decir, se llama anarquía de la producción. Como los liberales son los famosos antiestado cuando le conviene, ¿no? Antiestado, es decir, dice que el Estado no debe participar en la economía. Esa es su famosa teoría, ¿no? Entonces, como dejan todo al libre mercado, los empresarios en su afán ambicioso de conseguir más ganancia producen lo más que puedan. O sea, están al tope de la producción. Pero el mercado, como no es infinito, se llena de todos estos productos. Al saturarse, ya no hay ventas, ya no hay ingresos a la empresa. Y si eso sucede así tan de repentemente, que agarra de sorpresa a la gente se asusta, ¿no? Empiezan a vender sus acciones, empiezan a caer los precios caen por la especulación, ¿no? Hasta hablan de que se viene la quiebra masiva, o sea, asustan a la gente, ¿no? Y todo, dejan de comprar, dejan de vender, y todo un problema en la bolsa de valores. Se llama el crack de la bolsa de valores, ¿no? Donde las acciones que costaban $100
En la tarde cuestan 10 centavos de dólar. Y toda la plata de los estadounidenses se va al tacho, pues, ¿no? Sí, ese es el crack del 29. Entonces, para solucionar ese crack, esa crisis, aparece una escuela económica llamada el keynesianismo, que ves en pantalla. Y él es el padre de la macroeconomía. Él es John Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía. ¿Ya? No olvidarse este tema fundamental. Ahí están los años, del 29 al 30 se da este bautizo, ¿no? Sí. Y ahí está, mire. Ahí vas a ver cómo es que en Estados Unidos Simon Kuznets es el precursor de la contabilidad social en su obra, ahí ves la obra, donde se estudia la producción e ingresos de Estados Unidos, del 19 al 38. O sea, 20 años de estudio. Gracias a ese estudio, la academia, ¿sí?, le va a entregar el Premio Nobel de Economía. Mira, mira, sí, así es. Ahora, a partir de la década del 50, se van a elaborar estadísticas sociales con importantes avances en el Perú. Y quien va a estar a la cabeza, ¿quién está a la cabeza de las estadísticas, profe? Sí, hay que señalarlo con seguridad. ¿Cómo se llama? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es el pivot, el líder de la estadística nacional. Profe, ¿quién apoya? ¿Quién la acompaña? Allá, ¿sabes quién la acompaña? El Banco Central de Reserva del Perú. Pero ese está en segundo lugar. En primer lugar está el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INEI. Claro, el INEI. Hay que remarcarlo. Vamos a remarcarlo acá. Mire, este es. Y en segundo lugar, este. En segundo lugar. ¿Ya? No olvidarse, ¿eh? Esta es la información fundamental para un postulante también, sí, que esté muy, muy, muy interesado del tema. Ya, ahí está. Puede visitar la página del INEI y encontrar toda la información de las cuentas nacionales, de los censos que han habido en el Perú. Y te la dan procesada. A veces te dan información ya procesada. Ahora, si estás cerca del Banco Central, ingresas a la biblioteca del Banco Central de Reserva y ahí también está toda la información, pero escrita en textos, volúmenes. Ahí está también la información que el BCR contribuye al INEI, que es el más importante. Miren, la importancia de todo esto radica en que a través del conjunto de cuentas macroeconómicas vamos a conocer el comportamiento de los agentes económicos. Por ejemplo, cómo actúa el productor de pan, los panaderos en el Perú. A ver, cómo actúa, cómo se comporta económicamente en la zona de Gamarra, ¿ya? Cómo actúa la zona metalúrgica peruana, las empresas de alimentos, de medicinas, ¿no? Y ahí uno se percata, ¿verdad?, con más precisión todo este asunto de las cuentas nacionales. Ahora, su función específica es que sirve como un instrumento de gestión para los estadistas. ¿Quiénes son los estadistas? ¿Un estadista es igual a un estadístico? No, profesor, son diferentes. El estadista es el jefe de Estado, es el que dirige al país. Y el que está en estadística es el hombre de la contabilidad, de los números, de los cuadros que se van a elaborar en base a esta información. Claro, así es. Ya, un segundo.
Un segundo, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, ahí radica la importancia de la macroeconomía, de la contabilidad nacional. Mira. ¿Ya? O sea, los estados, o sea, los jefes de estado, que son los presidentes de la república, van a poder tomar decisiones más adecuadas en base a un conocimiento nacional de la economía peruana. Y esto lo da las cuentas nacionales. ¿Eh? Sí, también se genera información de la economía que sirve como base para formular y aplicar un conjunto de medidas económicas por parte del Estado, llamado política económica. O sea, los gobiernos no actúan a ciegas, no están adivinando qué hacer, cómo hacer. Tienen un equipo de gente especializada en estos temas y al presidente le muestran todos los avances, las estadísticas, ¿no? Y también las recomendaciones. ¿Qué hacer en estos casos? Y así vemos la importancia de las cuentas nacionales. Otra importancia es que su uso inadecuado, ¿sí?, trae consecuencias negativas. O sea, alguien que se pone a manipular las cifras para hacer quedar bien a un ministro, a un presidente, va a saber de que las consecuencias son totalmente negativas. Por ejemplo, mira, si en un pueblo muy pobre le han bajado el costo de vida, la canasta básica familiar ya no era de 2.000, ahora es de 330, entonces esa zona ya no es de pobres, ya dicen. Y como no es de pobres, entonces ya no van a ir a hacer las obras públicas. Ya no le ponen agua, desagüe, ya no le ponen luz, ya no le ponen esto, lo olvidan. Como son gente pudiente, gente que tiene, déjalos ahí nomás. ¿Ya? Entonces sí, tiene consecuencias negativas manipular las cifras de las estadísticas nacionales. Sí, por eso hay mucha vigilancia al respecto, ¿ah? Hay mucha vigilancia. Muy bien. Oye, sí, hasta las vacunas están súper vigiladas. Hace poco pasé por el local donde está la vacuna, se parece un cuartel militar. Es que el elemento lumpen, el elemento de la corrupción es muy fuerte y esta pueden robarse, como ya pasó, ya se han robado algunas vacunas en unos departamentos del Perú. Ahora, la medición de las cuentas nacionales lo realiza el Sistema Estadístico Nacional, el que es encabezado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este es el número uno. Luego viene el Consejo Consultivo Nacional de Estadística. Luego de eso viene el Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística. Esto demuestra que el INEI no trabaja solo, trabaja con todas las entidades públicas que tienen oficinas de estadísticas. Hasta un colegio pequeño tiene su oficina, bueno, su secretaria, la que hace la estadística del colegio, ¿no? ¿Cuántos se matriculan? ¿Cuántos ya no vienen al colegio? ¿Cuántos no toman desayuno? ¿Cuántos tienen equipo, no tienen equipo? ¿Tienen señal, no tienen señal? Es una estadística básica para ver el tema de los estudiantes, ¿no? La conectividad, qué tipo de trabajo hacer, ¿no? Muchos profesores trabajan con WhatsApp en la clase. Sí, te imaginas hacer una clase con WhatsApp. Lo veo un poco difícil, ¿ah? No hay este momento que tenemos ahora que podemos preguntar, ustedes responden, ¿no? Aunque lo ideal es
prender el micro y conversar. Eso es lo ideal. Sí, pero es un avance ya que tengamos el chat muy activo en este salón. Y felicito a los que participan, por si acaso. Sí. Otro elemento del sistema estadístico nacional son las oficinas sectoriales. ¿Sí? Cada ministerio tiene su oficina sectorial y si está mal en funcionamiento, tiene que arreglarlo. Organismos públicos, descentralizados y empresas del Estado. Eso está grande este asunto del sistema estadístico nacional. Y ahí está. También los gobiernos regionales se comprometen a dar información de su región. Acá está. Las municipalidades, los poderes del Estado y los organismos autónomos. Este es el asunto principal, mira. Ahí está. ¿Ya? No te olvides. Son 5 elementos que conforman el Sistema Estadístico Nacional. ¿Quién está a la cabeza? ¿Quién dirige todo esto? Sí, es el INEI. El INEI. Ahí está el personal más idóneo para poder dirigir todo este proceso de información. Sí, otro elemento, o mejor dicho, un elemento es el Instituto de Estadística e Informática, que es considerado un órgano técnico. A ver, vamos a ver si eso se cumple, pues, ¿no? Segundo, depende del Consejo de Ministros, de la Presidencia del Consejo de Ministros. O sea, el INEI no es una entidad autónoma 100%, sino que está en función a lo que diga la Presidencia del Consejo de Ministros. Y ahí está el Premier. El Premier conversa siempre con el director del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y así está la ley. Así está la ley. Entonces, ahí se establecen las normas, la planificación, la dirección, coordinación y supervisión de actividades económicas e informáticas oficiales con estas funciones. Uno, sí, el INEI tiene la función principal de formular y evaluar la política y el Plan Nacional de Estadística e Informática. Esa es su función principal, ¿ah? Coordinar y ejecutar la producción ¿de qué? De estadísticas, ¿no? O sea, toda esa información que traen los encuestadores tiene que utilizarse adecuadamente, ¿no? Sí, ahí están los censos, encuestas, registros administrativos, dentro público, etcétera, etcétera. Sí, también producir y difundir los índices de precios al consumidor, ¿no? Así también el comportamiento de las principales variables económicas y sociales. Muy bien. Ya, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son las variables macroeconómicas. Variables macroeconómicas. Ya todos atentos. Vamos a empezar con la más importante. Profe, ¿cómo se llama la más importante? Es el Producto Bruto Interno, PBI. En otros países le llaman PIB porque está en inglés. Un segundito. Gracias. Y vamos a entrar entonces al más importante. ¿Eh? Atentos todos acá. Miren lo que dice. ¿De qué trata el PBI? El PBI trata fundamentalmente del valor monetario, o sea, el valor en soles, todos en soles, acá en el Perú. Nada se contabiliza en euros, yenes, nada. Todo. La ley obliga a que la contabilidad sea en soles peruanos, así es. ¿Y qué se contabiliza? Todo el valor monetario
de los bienes y servicios finales. A ver, preguntitas. Responder rapidito, chicos. Dígame, ¿qué se contabiliza en el PBI? ¿La madera o la silla? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los que están atentos? Espero que todos estén atentos, ¿sí? Muy bien. Ajá, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, ya están bien las respuestas. Otra pregunta. ¿Se registra una plancha de cobre o los circuitos elaborados de cobre? Ya, muy bien, Karen. Muy bien, José Andrés, Cristel. Muy bien. Sí. Lo que se contabiliza es el circuito que han elaborado en base a ese cobre. Último, ¿qué se contabiliza? A ver, se contabiliza, a ver, los pescados que están en el barco o se contabiliza la conserva que está en el mercado. A ver, ¿cuál de los dos? Claro. Muy bien, muy bien. Todos están respondiendo bien, ¿ah? Felicito, claro. Ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Me dicen, profe, hay que identificar el bien final, profe. Claro. Y a precio de mercado, así como lo venden en el puesto, a ese precio tengo que registrarlo. Registrarlo. Ujú. Muy bien. Y hay una característica, quienes deben hacer estos productos, vender estos productos, deben ser considerados residentes del Perú. ¿Sí? Esto se hace generalmente en un año. En un año se hace toda esta estadística. Para un año, ¿ya? Así es. Aquí les dejo cómo ha evolucionado el PBI, cómo ha ido variando el PBI en cada año. 96, 97, ¿no? El año 2002, 2008, 2015. Miren cómo se mueve el PBI. ¿Ya? Y ahí están sus causas. La crisis asiática, la falta de inversión, la crisis financiera, la caída de los precios de las materias primas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Este es el PBI, es un cuadrito, un círculo muy interesante, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el PBI, ajá, perdón, ahí ves el PBI con sus cuadros y relaciones, disculpe. Por ejemplo, ahí vemos el caso del PBI, mira, ¿ya? ¿Qué se contabiliza? El valor monetario. ¿De qué se contabiliza? Los bienes y servicios. ¿Qué bienes y servicios? ¿Intermedios o finales? Finales. Todo aquello que se ha producido para el mercado a precio de mercado, dentro de las fronteras y en un momento determinado. Ese es el asunto, mire. En este cuadrito, en este esquemita, se resume todo el PBI. Todo el PBI está acá en 7 cuadros. 7 cuadros sintetizan, ¿no? Resumen toda la clase, por lo menos del PBI. Del PBI. Mira, el PBI también le llaman, o tiene otro nombre, ¿eh? Le llaman el Producto Geográfico Bruto. ¿Por qué le llaman así, profe? Ya, le llaman así porque, por una sencilla razón, se contabiliza todo lo que esté dentro de las fronteras. Dentro de las fronteras. ¿Ya? Sí, todo es dentro del Perú. Ah, y no importa la nacionalidad, lo que importa es que esté en el Perú. O sea, no importa si es chino, japonés, español,
si es polaco, ruso, ¿no? Japonés, no importa. La cuestión, si está en Ancash, si está en San Martín, si está en Ayacucho, si está en esos lugares, entonces ese es el asunto, ¿ya? Ese es el asunto. De eso depende, ¿ya? Por eso dice que el criterio es la territorialidad es el criterio, ¿eh? ¿Sí? ¿Ah? Por eso dice producto ortográfico bruto, ¿sí? Este mide, mira lo que mide, ¿eh? Mide la producción de toda la economía, toda la economía, dentro del Perú, sin importar si es nacional o extranjero. Y toda esta contabilidad debe expresarse en unidades monetarias nacionales, o sea, que nuestra contabilidad debe salir en soles, no puede salir en dólares, en yenes, libras, no, aunque sean monedas más fuertes, debe salir siempre en estas moneditas, en estos billetes, así debe estar cuadrado toda esta estadística, ¿listo? No olvidarse, este es básico, fundamental, para reconocer el PBI, para no confundirse con otro indicador macroeconómico. A ver, y si estoy en Francia, ¿con qué moneda lo contabilizan? Sí, si estás en Francia, lo van a hacer con esta moneda, pues, ¿no? Profe, y si estás a ver, si estás allá en Japón, ¿cómo hacen su PBI? En yenes, pero. A ver, y si estás en Cuba, ¿con qué moneda lo hacen? Con el CUP. No, en Cuba lo hacen con su moneda nacional. Se llama el CUP. Sí, ahí está el billete, mire, de Cuba. Uh-huh. Profe, y si estás en China, ¿cómo se llama ese dinero? Uh-huh. CUP, de Cuba. CUP. ¿Ya? Si estás en China, es el yuan. El renminbao, ¿no? Es la moneda china. Renminbi. Ajá. Ahí está en Estados Unidos y en muchos países dependientes, como Ecuador, por ejemplo, lo hacen en dólares. En dólares. Ajá, lo hacen en dólares. Muy bien, Cristel, gracias por tus alcances. Igual a Mariana, a José Andrés, que está constantemente participando, a Karen, ¿sí? Sí, Karen está siempre atenta. Igual a Andrea, Mariana, Camila, Jordan. Muy bien, muy bien. Estos jóvenes están activos al 100%. ¿Ah? Voy a mandar mi lista de propuestas a la tutoría de que estos jóvenes están 100% activos y no solamente una clase, hoy todas las clases. Lo que sí me preocupa sinceramente, es que hay un grupo de jóvenes que nunca los leo participar. Mire, hay flexibilidad, ¿no? No estamos pidiendo que prendan sus micros ya, si no quieren, pues, ¿no? Normal ya. Pero mínimo, pues, estar participando. Mire, por ejemplo, no leo aportes por ejemplo, de estos apellidos que están en pantalla. Por ejemplo, de Carmencita, no leo sus aportes. De Rocha Góngora, de Condori Ruiz, de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, Castro, sí, se extraña sus aportes. Me acuerdo en vivo, en directo con alguno de ellos, conversábamos bastante, ¿sí? Entonces les solicito, les alecciono, les llamo a que participen en las clases a través del chat, sí, y ahí está. A ver, ¿y esta moneda dónde es? La última moneda. Sí, pues es el boliviano. El boliviano es.
así es Bolivia. Entonces, por un acuerdo internacional, el PBI se debe hacer en la moneda nacional, no puede hacerse en otra moneda. Ahora, y es fácil, ¿no? Si quieres pasar a dólares, pides el tipo de cambio en ese país y lo pasas a dólares fácilmente. No es cosa del otro mundo saber el PBI de un país, pero en otra moneda, es algo muy sencillo. Ahora, el PBI, mire, ¿qué hace el PBI? El PBI cuantifica todos los bienes y servicios finales. Estamos recalcando, ¿ah? Estamos recalcando este asunto. ¿Y qué va a suceder, profe? Aquí se consideran los bienes finales nada más. ¿Cómo qué, profe? Como el calzado, como la ropa, el azúcar, las naranjas, ¿sí? ¿Ya? Y también se valorizan, se registran los precios de los servicios, como por ejemplo un corte de cabello, el transporte público, por ejemplo el tren eléctrico, una llamada telefónica, ¿no?, hacia otro celular, o quizás el servicio de internet que tenemos ahora muchos peruanos, ¿no? Porque antes era un lujo tener internet. Me acuerdo que íbamos a las cabinas de ahí de los barrios, ¿no? Y alquilamos 1 hora, 2 horas la cabina, y íbamos con nuestros disquet para descargar información, para colgar información, ¿sí? Pero poco a poco se ha ido socializando este servicio público que es el Internet, ¿no? También se registra, claro, se registra. Y ahí está pues el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, el cual sabe todo este movimiento. De los servicios bancarios, el turismo, el comercio, etcétera. Ya todo esto se trabaja de esta manera, así que atentos, ¿ah? A ver, otra preguntita para ver si está claro este asunto. El PBI, a ver, registrará la producción de caña de azúcar o registrará el papel higiénico. A ver, ¿qué me dices? ¿Cuál de los dos? ¿Mm? ¿Cuál de los dos registra? Muy bien, el papel higiénico. Listo. ¿Una ultimita? Ya, una ultimita. A ver, ¿qué registra el PBI? ¿Registra un anillo de oro o minerales extraídos de la mina de pirina, por ejemplo, acá en Ancash, ¿no? Ancash, sí. ¿Cuál de los dos? El anillo de oro, profe. Muy bien. Ya está claro ya. Está claro, todos tenemos la idea central de lo que registra el Producto Bruto Interno. ¿Sí? El Producto Bruto Interno se encarga de ese registro matemático, cuantitativo, etcétera. Sí, de eso se encarga. No es cosa del otro mundo, ¿eh? Sí, la cuestión es simplemente familiarizarse con esta información, porque si solamente lo ves una vez a las 500, ¿no? Ahí sí te olvidas. Ah, y otro dato ya que hemos dicho, esa contabilidad, ese registro tiene que ser a precios de mercado. Por ejemplo, le preguntas a este señor que está ahí vendiendo, ¿no?, las paltas, le preguntas a ese señor, ¿y cuánto está su palta el kilo? Está a 7 soles. Ya, esos 7 soles va y se registra en el PBI. Así es. Igual, le preguntas a la señora de la comida, le dice, señora, ¿y cuándo está el menú? 7 soles también. Ya, registrar el menú de 7 soles. Vas y preguntas en una joyería, ¿no? ¿Cuándo está el anillo de oro? Ah, quizás, no sabemos, pues anillo macizo o bañado también. Bañado es más baratito. Uno bañadito es barato. Y claro, tiene su... Ya, entonces te van a dar los precios y esos precios son los que vas a contabilizar si estás trabajando en el INEI. Ajá.
toda la producción común y corriente, la producción normal, así. Si hay reventa, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cacahuate, aguacate, ¿cómo se llama? Esta palta se renegocia, o sea, lo revenden, eso ya no se contabiliza ya. ¿Por qué? Porque ya se contabilizó ya, la primera vez ya se contabilizó en las manos del señor, se ha sacado ahora el precio y se ha visto cuánto tiene en ese puesto. Pero si alguien lo va a revender, ya no se contabiliza ya. Si no, habría una duplicidad, una cifra falsa, ¿no? ¿Sí? Entonces se valorizan a precios en que fueron producidos, ¿sí? Producidos, así es. Ahí se incluye todos los costos de producción, ¿no? Ahí se incluye la mano de obra, se incluye la electricidad, se incluye los impuestos que se ha pagado al Estado, se paga muy fuerte al Estado, ¿ah? ¿Sí? Entonces el PBI es la producción de residentes. A ver, un residente será aquel que recién ha llegado o mínimo un año en la economía peruana. ¿Qué dice? Será aquel que recién llega o mínimo un año de residencia. Sí, mínimo un año. Y estar así desocupado o incorporado a la economía. Estar desocupado o incorporado. Claro, tiene que estar trabajando, tiene que estar produciendo. Y no importa su nacionalidad. Sí, la nacionalidad no interesa si es japonés, chino, ecuatoriano, colombiano, haitiano, venezolano, cubano, etcétera, no interesa. La cuestión es que tenga residencia en el Perú, que se establece por un tiempo de vivir acá y estar trabajando. Está trabajando acá en el Perú. ¿En qué actividades? No sabemos. Pero sí hay mucha gente que trabaja, sí, y ya conocen todas las bondades del empresariado peruano. Claro, no todos son malos, pero sí hay un grupo de despiadados empresarios. Imagínate trabajar para Porky, ¿no? Imagínate estar en una empresa donde él es el gerente. Ya, ¿te imaginas el trato que... Si este Porky trata mal a los periodistas y en cámara, en vivo, en directo, ¿cómo será, cómo tratará a su personal, a sus empleados? ¿No? ¿Te imaginas? Por eso. Sí, y muchos venezolanos que han llegado en los últimos años han experimentado traumáticamente la calidad, entre comillas, del empresariado peruano. Repito, para que no se malinterprete, existe gente honesta, gente proba, gente leal, ¿no? Gente con buena educación dentro de los empresarios, también existen. Pero también hay su contraparte, que son empresarios vivazos, ¿no? Astutos, buscando siempre engañar al Estado, sacarle la vuelta al Estado, no pagar sus impuestos, ¿no? Y así tener más dinero, más ganancias. Ese es el objetivo. Y los venezolanos pues han gozado en extremo, ¿no? Sí, ha habido una sobreexplotación de venezolanos, como no te imaginas. Les pagaban menos que al peruano. Si al peruano le pagaban 1.000, al venezolano le pagaban 500. Y si era mujer, no solamente la explotaban económicamente, sino que la acosaban a las mujeres venezolanas. Uy, cuántos casos han sido denunciados. A veces, a unas mujeres, por no tener la economía, se tenían que sobrellevar a ese acosador, ¿no? Ahí fastidiándole, ¿no? Cuando salimos, que te quiero conocer. Esas típicas de el acoso sexual, se llama eso. A ver, ¿y el acoso sexual es un error o es un delito? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué dicen los estudiantes? Ajá, claro. El problema es que aquí en nuestro país se ha corrido la volada los comentarios de que los delitos son errores.
Dice, esterilizaron. No, no es esterilizar, es planificación familiar. Sí, así dice. Y hay muchos casos, pero entonces no olvidarse este tema que ya estamos culminando del PBI. Mira, aquí se observa el PBI. En este dibujo se está observando el PBI en un tiempo determinado. ¿Y qué te permite ver la variación del PBI? Vas a observar el crecimiento económico. Cómo crecen las cifras. Vas a observar la evolución de los precios, cómo aumentan los precios. En el Perú es algo común. 3, los ingresos, cómo se desenvuelven los ingresos, son medianos, regulares, altos o bajos. También cuánto se gasta, cuánto gastan las familias, cuánto gasta el Estado. Y también vas a observar el nivel de empleo. Hay mucho, poco, mediano empleo y otras más, ¿ya? Sí, entonces en este gráfico podemos ver cómo evoluciona el PBI, ¿sí? Cómo va cambiando, miren. Va subiendo, va bajando, se mantiene estancado un tiempito, luego sigue bajando, ¿ves? Así tenemos el PBI nacional. Este es un ejemplo del año 2007. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro? A ver, me hacen el alcance, por favor, porque ahora vamos a entrar a la forma de medición de la producción nacional. Gracias, Cristel. Miren, vamos a entrar a los conceptos generales de la medición. ¿Cómo se mide el PBI? ¿Ya? Sí, primero hay que sacar dos flujos. Primero hay que establecer, ¿no? Que los flujos, uno de ellos es, mire, es simplemente las unidades físicas, uno de los flujos. O sea que es una corriente de unidades físicas. Ajá. ¿Qué se hace ahí? Se generan productos. Sí, también se le llama la producción bruta, así se le llama. Y obvio que este es el flujo real, ¿no? El flujo real. El PBI real, el consumo real. Entonces, este flujo se va a dividir en la producción intermedia, que son los insumos, por ejemplo, las telas para las camisas, los botones para los pantalones, el cierre para el buzo, etcétera, ¿no? Y luego ya la producción final, que son los productos acabados ya, los productos que han sido elaborados, como por ejemplo camisas, pantalones, listos para vender, listos para vender, ¿ya? Así se va estableciendo la medición de estos productos. Entonces tenemos dos. Voy a enmarcarlo para que no se confundan. Este es uno y este es dos. O sea, profe, para medir la producción nacional debo identificar las corrientes tanto de unidades físicas como de unidades monetarias. Claro que sí. Con las unidades monetarias, que es el dinero, se establecen los costos de los factores productivos, lo cual es base para establecer los precios en el mercado. Entonces de eso se trata, así se va a medir, con dos flujos, el de la corriente de unidades físicas y el flujo o corriente de unidades monetarias. Esa es la forma de encontrar o medir la producción nacional. Y ahí se va a establecer pues las funciones, ¿no? Ahí se va a establecer las funciones. Ahí está el valor. Ahí vamos a ver el valor del producto de la producción, o sea, las ventas totales. Esta es las ventas totales, mira. Acá, miren las ventas totales. Estas es las ventas totales, ¿sí? ¿Y qué observas ahí en la operación, profesor?
En la operación se observa el PI. ¿Y qué cosa es el PI, profe? Es la producción intermedia. La producción intermedia. Vamos a ponerlo acá. Y el PF, la producción final. Sí, ahí se generan los bienes y servicios. Ahora, eso lo voy a llevar a otra fórmula en la cual la producción final es igual al consumo más el ingreso más las exportaciones. Así es. Entonces vemos cómo es que todas las estadísticas lo están pasando a expresiones matemáticas ya. Sí, es que eso facilita para poder operar, poder realizar alguna operación matemática, que es lo que piden en estos temas. A veces piden esto. Y ahí la producción final, ¿no? Sí, la producción final, como estamos viendo, según el BCR, acá es información del BCR, ahí se obtiene el Producto Bruto Interno más las importaciones. Acá se opera de estas expresiones y se obtiene estos resultados, ¿no? El PBI más las importaciones es igual al consumo más los ingresos más las exportaciones, ¿sí? Y entonces vamos a seguir despejando, acá trabajando matemáticamente ya, y aquí tenemos el despejar el PBI, y se tiene que este agregado se termina de la siguiente manera. El PBI, bueno, después de todas estas operaciones, vamos a tener acá al PBI final, mire, el PBI final es igual, o el PBI se obtiene ¿de qué? Del consumo, los ingresos y las exportaciones, menos las importaciones, ¿no? Se suman las exportaciones y se restan las importaciones. ¿Por qué, profesor? Por una sencilla razón, porque las importaciones no se van a quedar acá en el Perú. Las importaciones se van a Europa, Estados Unidos, China. Mientras que las exportaciones, ¿no? Perdón, las exportaciones se van a ir al extranjero y esas exportaciones se han producido acá en el Perú. Entonces eso se suma. Lo que no se puede sumar es lo que está producido, por ejemplo, en Japón, que está llegando al Perú, porque eso ha sido sumado en el PBI japonés, ¿no? Entonces no se puede sumar acá porque eso es propio de otra economía. Por eso se resta las importaciones, ¿ya? Entonces, así se va trabajando lo que es el PBI. Y aquí tenemos un ejemplo de 2017 para la economía peruana, en la cual ubicamos acá la oferta global, oferta global y la demanda global. Y ahí están las cifras, ¿no? Donde el número 1 viene a ser el Producto Bruto Interno del PBI, el PBI que es 689.277. Y aquí las importaciones. En este caso, 155.801. En el caso de la demanda global, tenemos acá el consumo ya establecido, las inversiones y las exportaciones. O sea, con estas estadísticas, con estos datos, podemos operar en las funciones que hemos dejado atrás, ¿no? Si retrocedemos, ahí tenemos todas las funciones, podemos hacer las operaciones con todas estas estadísticas, estos datos que están en pantalla en este momento. Ahora, ¿qué dificultades se encuentra en esta contabilidad, en esta medición? Primero, un problema grave es que exista un riesgo, exista una doble contabilidad. Sí. Significa contabilizar más de una vez el valor de algunos productos. Por ejemplo, miren, si no sabemos hacer bien las cuentas, podemos contabilizar el pan y podemos contabilizar la harina de costal, ¿no? Lo cual, ¿qué generaría? Una duplicidad.
porque esa harina se va a usar en el pan, en la panadería. Entonces no nos conviene contabilizar la harina porque lo vamos a contabilizar después en el pan, ¿no? Por ejemplo, mira, si tú contabilizas la harina, imagínate 100 soles el costal ya, está diciendo 100 soles el costal, ¿no? Y luego vas a la panadería donde han utilizado la harina y ahí vas a contabilizar unos 5.000 panes, ¿no? Lo cual sale, a ver, 5.000, ahí está la levadura, está la mano de obra, está la mantequilla, el huevo, la leche, ¿no? Está todos los ingredientes, encima la electricidad, los impuestos, bueno, ya está incluido todo ya, toda la producción de panes. Entonces, ahí va a salir, ya quizás va a salir unos, a ver, a un cálculo, ¿no? 3.000 soles. Pero anteriormente has contabilizado la harina, 100 soles ese costal. Obvio que una panadería no utiliza un costal, utilizan varios costales, ¿no? Entonces, cuando vas a llevar eso a las cifras, a los cuadros, a los esquemas, estás duplicando la cantidad, ¿no? Ese es un riesgo que existe de parte de los que trabajan estos materiales, ¿no? Por eso se dice, a ver, ¿qué se contabiliza? ¿Los bienes intermedios o los bienes finales? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué se contabiliza? ¿Los bienes intermedios o los bienes finales? A ver, a ver, a ver. Voy a leer. Muy bien, muy bien. Muy bien. Así es. Ya, me está respondiendo por chat. ¿Quién más? ¿Quién más apoya en el chat? Para tener certeza que se está comprendiendo. Gracias, Jonathan, Cristel. A ver, alguien más que me diga. Jordan. Correcto, Jordan. Ya leí tu mensaje. ¿Quién más? De nuevo la pregunta para todo el salón, ¿ah? ¿Qué se contabiliza? ¿Los bienes finales? O sea, los bienes que están para salir al mercado o que ya están en el mercado, o se contabiliza los insumos, o sea, los bienes intermedios. A ver, sin confundirse, por favor, sin confundirse, ¿ya? Si contabiliza los insumos, ¿qué peligro podría pasar? Profesor, duplicidad, profe. Ya se está viendo que vas a duplicar y vas a hacer una cifra falsa. O sea, la harina, que es el insumo, lo vas a contabilizar, ¿ya? Y después vas a ir obligatoriamente a las panaderías a contabilizar cuánto de producción de pan han sacado. Entonces ahí está sacando doble cifra, ¿ya? Doble, doble. Y eso va a generar un problema, pues, ¿no? Porque esa harina ya está contabilizada en el pan, ya está registrada su valor en el pan. Ahí en el pan, en el valor del pan, ahora que está más caro, aquí donde vivo está cada pan 2.50. Así es. Ahí está ya la mano de obra, la electricidad, la harina, la mantequilla, la levadura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Por esa razón, ¿sí? Puedes escribirme, Karen, por favor, escribe qué se contabiliza. Karen Meilín. Ajá, muy bien. Excelente, Karen. Sí, se contabilizan los bienes finales. Excelente, excelente. Muy bien. Ya no hay duda ya. Pero esto es un peligro, pues, ¿no? Es un peligro, es un riesgo que corren los especialistas. Y causaría pues una elevación artificial, falsa, del valor de la producción. Para evitar ello, para evitar que esto se infle así, entonces la regla general es contabilizar sola y únicamente los bienes finales. Nada más, nada más, nada más. ¿Ya? Sí, esa es la única. Ahora, un ejemplo, sí, un ejemplo, un segundo. Ya, gracias. Entonces tenemos un ejemplo, mira acá. El ejemplo es el valor de una camisa, ¿no? Ya incluye la tela, los hilos, los botones.
Entonces ya no vamos a contabilizar estos insumos, pues, ¿no? Claro, evitamos contabilizar todo aquello que va a ir a la producción de camisas, porque ya se sabe ya. En realidad, mire, para ser más claro, todo se contabiliza, todo, todo. Pero a la hora de sacar las cuentas nacionales, el PBI, se separa, ya. Estos botones, ¿a dónde se han ido? Se han ido para la producción de camisas, ya, saca los botones. Estos hilos, ¿a dónde se han ido? Para producir esos pantalones. Saca esos hilos, no los contabilices. Esta tela, ¿en qué se ha usado? Esta tela se ha usado en pantalones, en camisas. Ya, saca la tela, el valor de la tela saca. Y se contabiliza solamente el producto final. El producto final. A eso se refiere este tema de las dificultades, ¿no? Para evitar las dificultades, mire, ahora hay también otro problema, que a veces no se registran, no se contabilizan muchas actividades. Por ejemplo, mira, con respecto a la contabilidad social, solamente es un aproximado nomás, dado que no pueden contabilizar exactamente todas las actividades. Pensar de que el PBI es una precisión, una exactitud, es solamente de las personas que no saben este tema, ¿no? Los que ya estamos conociendo, sabemos, decimos, no se contabiliza con tal precisión. No se puede, no se puede. Entonces, hay, hay una cifra final que se aproxima bastante a la realidad, se aproxima bastante, ¿ya? Pero no es la exactitud plena, ni siquiera los especialistas tienen esa pretensión de decir, ya vamos a sacar el PBI exacto del Perú. No hay eso, no existe esa precisión exacta, ¿no? Entonces, sí, pero sí con todo su trabajo de, 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 de registrar los precios a nivel nacional, llegan a un aproximado bastante serio, bastante serio. Uh-huh. Sí. Ahora, ¿qué no se contabiliza? Mira, uno, las labores domésticas. Este sí es un problema porque en nuestro país a la trabajadora del hogar siempre la han maltratado, ¿sí? Como muchas de ellas, o mejor dicho, perdón, me estoy confundiendo. Estamos hablando de la ama de casa. La ama de casa, o sea, mayormente la madre de familia, la hermana mayor, a veces la abuelita, ellas desarrollan toda una actividad de producción. A ver, ¿qué producen ellas? Alimentos, producen comidas, bebidas, producen desayuno, producen huevo frito, producen todo eso, ¿ya? También brindan servicios. ¿Qué servicio, profesor? También brindan, por ejemplo, este, la ropa, ¿no? Que es lavada por estas personas, la limpieza del hogar. Todo eso constituye un trabajo. Desafortunadamente, en países muy pobres como el Perú, no se contabiliza esto. Es una desventaja, ¿no? Una desventaja porque ahí hay mano de obra en ejecución, ¿sí? En otros lugares tratan de corregir esto, pero es un poco complejo el asunto. Sí, cuando hay personas que realizan dos o más actividades, tampoco se puede contabilizar todo lo que él hace. Se contabiliza lo más importante. Por ejemplo, si es un empleado que trabaja, por ejemplo, en la contabilidad de un hospital, ¿no? Y ahí tiene su trabajo principal, ya eso se va a contabilizar. Profe, pero este empleado sale a las 4 de la tarde de su trabajo y no se va a su casa, profe. Entonces, ¿a dónde se va? Agarra a un automóvil, empieza a hacer taxi por toda la zona y sabe a qué hora llega a su casa a las 10 de la noche. Entonces, esos ingresos que tiene por concepto de taxi ya no se registran ya, no se registran. Igual lo hace un médico también. A veces los médicos le registran sus servicios que hacen en el hospital, pero el médico trabaja en una clínica en la tarde. Luego se va a su consultorio de su casa, ¿sí? Muchos médicos tienen consultorios en su propia casa. Hace 2 días he ido a uno de esos consultorios llevando a mi mamá
llegamos a su casa de la doctora y estaba en su sala, había puesto su consultorio muy bonito y todo bien equipado, y es una especialista, pues, ¿no? Una especialista de reumatología. Pero al ojo nomás se sabe de que esta doctora tiene otro trabajo también. Entonces, al tener 2, 3 trabajos, la estadística no puede abarcar tanto ya, no puede. Entonces se registra la actividad donde ella recibe más ingresos, donde ella trabaja más tiempo. Ya, por esa razón. A ver, también algunos profesores que trabajan en 2, 3 colegios, solamente se registra donde trabaja mayor tiempo, ¿no? Mayor tiempo, por ejemplo. Sí. También no se registra a los estudiantes universitarios que trabajan. Como dicen, solamente estudia, ¿no? Entonces, los trabajos que hacen no se registran. ¿Qué trabajo puede ser un estudiante de la universidad? Puede asesorar a otros estudiantes y cobrar por ello. Puede llevar mensajería de un lugar a otro. Tiene su bicicleta, tiene su moto, lo traslada así. En sus ratos libres va llevando mensajería, ¿no? ¿Qué otro trabajo puede hacer un estudiante universitario? Puede vender algún producto, vender libros, etcétera, ¿no? Ya eso no se registra tampoco. Imagínate que se registre todo, ¿no? Que ahí habría pues algo más objetivo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que las personas solo declaran el ingreso de una de sus actividades. Lo demás no se agrega a la medición de la producción. Tampoco se registran las actividades ilegales que generan muchos ingresos. Por ejemplo, el contrabando no se registra, pues es una actividad ilícita combatida por el Estado. El tráfico de drogas menos. La piratería tampoco. Esos productos que venden falsificados, ¿no? O copiados ahí en el centro de Lima no se registran. Tampoco la prostitución que genera altos ingresos. Claro, esto de la prostitución clandestina, estadísticamente hablando, hace fortunas a mucha gente mediante la explotación de mujeres, ¿no? Hasta conocido como trata de personas. Estos delincuentes, en todo caso, delincuentes, ¿no? Van a incrementar todos sus ingresos espectacularmente, ¿no? Bien, entonces así vamos a ver que no se puede registrar todo, menos actividades ilícitas, ¿sí? Tampoco se registra la informalidad. O sea, somos ambulantes, imagínate, ¿ya? Somos ambulantes, vendemos caramelos, ropa, ya, eso tampoco se registra. Y eso es algo peligrosísimo porque nuestro país tiene un alto porcentaje de peruanos que viven de la informalidad, que viven de la actividad ambulatoria, ¿no? Sí. Y ahí está. Métodos de cálculo de la producción, mira. El método de la producción considera solo los productos finales elaborados en la economía a precio de mercado. A precio de mercado, mira. Mira qué dice, ¿ah? Mira qué dice. La producción total de todos los agentes productores de la economía. Sumo cuidado de no duplicar la contabilidad de los bienes intermedios. A ver, de las 3 fotos, de las 3 casos que está en pantalla, ¿cuál debe registrar el INEI para tener una estadística más adecuada? La primera foto, la segunda, la tercera foto. A ver qué me dicen por el chat. Muy bien, la tercera, profesor, la tercera, exacto, muy bien. Al parecer está quedando claro la explicación. Sí, es esta de acá, muchachos. Esta. Entonces ya no van a contabilizar esa máquina ni la harina de trigo, ¿no? Acá está el trigo, falta la harina. Exactamente, esa es la gran preocupación de contabilidad del INEI, ¿no? Se encargan de esto. Este es su trabajo, ¿no? Y ahí está, el valor bruto de la producción total es igual a la producción intermedia, ¿no? La generación de insumos más el valor agregado bruto. ¿Mm?
que es el valor agregado de los sectores primarios y no primarios. Entonces, ambos cuadros son iguales, ¿ah? Entonces, ¿qué dice? La relación final es Producto Bruto Interno igual al valor producto de la producción menos la producción intermedia más los impuestos aduaneros a la importación. Entonces, así vamos sacando de diferentes modos el PBI. El PBI no solamente se saca de una manera, sino hay varias fórmulas, varias modalidades para obtener este agregado económico. Y ahí está, ahí queda el final, mira. El PBI es igual al valor agregado bruto más la producción intermedia menos, acá, a ver, acá estamos hablando de los impuestos aduaneros a la importación. ¿Ya? Entonces esto es otra modalidad también y finalmente queda así. Producto Bruto Interno será igual a valor bruto de la producción más los impuestos aduaneros a la importación. Así queda la fórmula final. Ahora hay otro método, el método de los ingresos, ¿ya? El método de los ingresos corresponde a todos aquellos que son percibidos, ingresos percibidos por diferentes agentes económicos por participar en la producción. ¿Ya? También le llaman el método del valor agregado. Acá se suma todas las rentas generales en la producción, ¿sí? En la producción. Y aquí los trabajadores aplican experiencia, destreza y conocimientos, con lo que añaden un valor y por lo que ellos reciben un ingreso en función a su participación. O sea, aquí lo que está registrando el INEI es cuánto reciben los trabajadores en función a una serie de características de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí se suma todos los ingresos recibidos en un periodo, generalmente un año. Y se expresa de esta manera, mira, acá abajo está la fórmula para encontrar el PBI en base a los ingresos. Sí, acá están todos los ingresos. Todas estas siglas que observas son ingresos que vamos a especificar acá. Miren, acá lo vamos a especificar. ¿Ves? Aquí está de nuevo. Donde el PBI es igual a las remuneraciones a los asalariados, más las remuneraciones a los empresarios, o sea, las ganancias, más los intereses que salen del capital, ¿no? Más los alquileres a nivel nacional, más la depreciación conocida como desgaste del capital fijo, más aquí adentro tenemos los impuestos indirectos netos de subsidios, ahí están los ingresos del Estado, ¿no? A los impuestos indirectos como el IGB, etcétera. Todos son tributos para el Estado, ¿sí? Y finalmente se suma también los factores pagaderos en el exterior, que es el saldo neto de los pagos por concepto de ingresos, los factores al resto del mundo, menos las entradas por concepto de ingresos, los factores ubicados en el exterior. O sea, aquí hacen una diferencia, ¿no? Entre factores productivos que se usan en el Perú y factores productivos del extranjero. Y así, con todos esos detalles, se va obteniendo el PBI nacional. Pero ahora sí, con el método de los ingresos. El método de los ingresos. Aquí está todos los detalles para que pueda usted estudiar con calma, ¿no? He colocado ya este material, me parece, en la plataforma. Si no, me avisan, por favor. Hay otro método, el método del gasto también, ¿ya? Aquí se averigua, ¿no? Se determina cómo se gasta, quiénes gastan, ¿no? Cuánto gastan, exactamente, ¿ya? Y ahí se establece la demanda global, ¿no? Que debería ser igual a la oferta global. ¿Ves? Y la oferta global sería igual al PBI más las importaciones, del cual despejamos y obtenemos la demanda global, que sería igual al consumo, los ingresos y las exportaciones. ¿Ves? Ahí tenemos
otra propuesta para extraer el PBI, acá, pero ahora con el método del gasto. Y en realidad se van elaborando ecuaciones, se van elaborando una serie de fórmulas para poder extraer ese PBI, ¿no? Aquí, por ejemplo, el consumo de las familias, que es uno de los más importantes del país, ¿eh? El consumo del gobierno también, pero entre los dos, el consumo de las familias es 64% de la economía nacional, mientras que el consumo del Estado, del gobierno, es de 13%. Así es, miren. Y así se va considerando, por ejemplo, el FBK, que es la formación bruta de capital, que es la inversión, ¿no? La inversión nacional. ¿Sí? Y esta se divide en la inversión bruta fija, que va al sector privado y público, y la segunda, que es la variación de existencias, que es el empleo de productos semi-elaborados. Y aquí queda también para registro las exportaciones, ¿no? Nuestras ventas al extranjero, ¿no? Bienes finales e intermedios, que son predominantemente materias primas, y las importaciones, que son las compras del exterior hechas por residentes peruanos. Bueno, y así podemos colocar ejemplos, ¿no? Hacer operaciones, ¿no? Y todo esto, esta información está registrada también por el Banco Central de Reserva en millones de soles. El PBI nominal, el PBI real. El PBI nominal se expresa acá se va a expresar en el dinero que mueve todas estas actividades productivas, acá en soles peruanos, acá, en soles corrientes, ¿ya? O sea, todo este movimiento de compras, ventas, se contabiliza a través del PBI nominal, ¿no? Que es la cantidad de dinero que se mueve, según los precios, evidentemente, ¿ya? Ahí está el PBI monetario. Luego, el PBI real, ahí se va a establecer cómo cómo va variando la producción física de estos productos, ¿no? ¿Sí? De periodo y periodo. Entonces, ahí tenemos esta otra característica. También se mide en soles. También se mide en soles. Ahora sí, pasamos al segundo agregado económico. Nos hemos tardado bastante en el PBI. ¿Por qué? Porque es el más importante de todos. Una vez que se comprende el PBI, lo demás ya cae por su propio peso. Por ejemplo, mira, el Producto Nacional Bruto, este es el PBI menos más lo que es extranjero. O sea, aquí solamente se contabiliza a los nacionales, ya sea dentro o fuera del país, en un periodo de un año. El criterio es nacionalidad, donde estés en la Antártida, estés en el Polo Norte, estés en el desierto africano, etcétera, pero si estás produciendo allá, te van a contabilizar. Para eso están las embajadas. Las embajadas hacen ese trabajo de llevar el informe de los peruanos qué están haciendo en el extranjero, ¿no? Sí, tenemos más de 4 millones de peruanos solamente en Estados Unidos. ¿Te imaginas cuánto hay en Europa, África, Asia, no? Sí, son... Y no están dispuestos a volver, ¿ah? ¿Por qué no querrán volver? A ver, se dice que el Perú está bien, todo está muy bonito, ¿no? Pero en realidad, pues no, acá no hay trabajo, y si hay trabajo te pagan los salarios más bajos, y encima el costo de vida es alto acá en Lima, Perú. Sí. Y tenemos también extranjeros que laboran en nuestro país. Miren, sí, ya, como te decía, los capitales peruanos pueden irse al extranjero y donde estén se van a contabilizar, Entonces tenemos esta relación, el Producto Nacional Bruto es igual al PBI más menos el saldo neto de facturas en el exterior. Esto es el factor externo, ¿no? Todo lo que es extranjero. Entonces, de acuerdo a la situación del país, se puede sumar o se puede restar al PBI. Y de esa operación vamos a tener el Producto Nacional Neto.
En países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, el saldo neto de factores es positivo y el PNB es mayor al PBI. Ese es países desarrollados, Alemania, Francia, ¿no? Pero en países subdesarrollados, países pobres como el Perú, uy, las remesas del exterior son menores, o sea, lo que viene del extranjero es poquito, lo que viene al Perú. Sí, lo que viene al Perú. Entonces el saldo neto de factores es negativo, es negativo. El PNB es menor que el PBI, lo cual indica que en nuestro país lo más grande en producción es extranjero acá. Claro, pues mira, ¿quién se lleva los minerales en el Perú? Estadounidenses, chinos, canadienses, ¿no? ¿Quién se lleva el petróleo, el gas, la pesca, la agroindustria, todo eso? Se va al extranjero, todito. ¿Ya? En Estados Unidos no permiten eso. En Estados Unidos no permiten eso. Y por eso siempre su producción nacional bruta es más grande que lo que hacen los extranjeros en su país, que es que lo registra el PBI. ¿Ya? Uh-huh. En nuestro país predominan inversiones pues, favorables a Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera, etcétera. Bien, y así estaríamos ya combinando esta parte con el Producto Nacional Neto. Acá, ¿qué hacemos? Acá lo que hacemos es descontar al Producto Nacional Bruto el desgaste del capital fijo, llamado depreciación. Sí, porque en todas las fábricas, en todas las entidades industriales, etcétera, se va desgastando el capital. Entonces, cuando tú vas contabilizando eso y le restas al PNB, vas a obtener una cifra más exacta, más precisa de lo que es la producción nacional, llamado el Producto Nacional Neto. Así se obtiene, mira. ¿Ves? Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto menos el desgaste del capital fijo, que significa la depreciación. Ahora, como no se sabe exactamente cuánto vale ese tractor que se ha malogrado, esa cuchilla que se ha desgastado, no se sabe, es algo irreal, ¿no? Averiguar todo el desgaste de las máquinas a nivel nacional. Sin embargo, se hace un cálculo, así, se hace un cálculo que oscila entre 10% a 12% aproximadamente, para tener esa cifra y sacar el Producto Nacional Neto. Muy bien. Listo, ahí creo que ya nos quedamos. Quería compartirles las preguntas para que den su temático tranquilamente. Sí, aquí tengo las preguntas, a ver si marcamos algunas de ellas. Dice 1, dice lo siguiente: indique los bienes que no consideran el registro de producción del Producto Bruto Interno tomando como referencia la economía peruana. Si es el Perú, a ver, ¿qué no deberíamos tomar en cuenta? ¿Por qué no tomar en cuenta? Porque eso no se ha producido en el Perú, se ha producido en el extranjero, en otro país. A ver, ¿cuál sería la clave entonces? A ver, ¿quién me ayuda? Exactamente, muy bien, muy bien. Ahí está Jordan, Camila, correcto. Me han dado la clave correcta, Chuquivilca. Muy bien, Andrea. Muy bien, Andrea. Esto es japonés y esto se ha producido en Japón. Por lo tanto, no puede ser considerado en el Producto Bruto Interno. Durante los últimos años del PBI en el Perú se ha incrementado. Sin embargo, la pobreza no se reduce significativamente. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe que el PBI crezca y siga la pobreza? ¿Cuál sería la clave? A ver, muy bien, Janhachi, Quispe, Karen, excelente las respuestas, ¿eh? Sí, es la mala distribución de la riqueza del PBI, ¿no? O sea, son grupitos de familias como los Romero, los Rodríguez, los Brescia, los que se apropian de toda la riqueza sin misericordia, dejando a sus trabajadores pues en las peores condiciones. Así es gravísimo eso, ¿no? 3. En la contabilidad nacional peruana, la expresión residente de un país hace referencia a que, muy bien, Vadillo Fiorella, muy bien, Rafael
Vázquez Mariana. Janjachi. Muy bien, señoritas, jovencitos. Excelente la respuesta, sí. Es la letra B, como ustedes han marcado. ¿Sí? Y de estas preguntas que vamos a demorarnos un poquito, vamos a marcar la clave correcta. A ver, un aumento en los impuestos directos genera una reducción de la renta nacional. Sí, pues. Cuando tú reduces, perdón, dice un aumento en los impuestos indirectos. Indirectos. Genera una reducción en la renta en los ingresos nacionales. Claro, pues, ¿no? Porque, mira, tú tienes tus ingresos, ¿no? Tienes tus ingresos, en eso te suben los impuestos. Al subir los impuestos, suben los precios. ¿Y qué va a pasar con tus ingresos? Va a ser afectados porque vas a tener que pagar más por los productos que han subido de precio. Entonces el 1 es verdadero. El 2, el consumo agregado no es componente del PBI. Ya lo hemos visto hace un momento, ¿no? El consumo nacional dividido en familias, gobiernos, es verdadero. Sí se toma en cuenta. El consumo agregado no es componente del PBI. Esto sería falso, ¿no? La renta disponible no incluye las contribuciones en los impuestos personales. Esto es verdadero. Por lo tanto, la clave correcta es la letra A. La letra A. Sí, indique la secuencia correcta respecto a los enunciados verdadero y falso. A ver, si es el caso de una economía autárquica, entonces el PBI sería igual al PNB. Si es economía autárquica, es economía sin extranjeros, ¿no? Sin extranjeros. Entonces sería igual, o sea, sería verdadero. Verdadero. El ingreso nacional implica la sumatoria de todos los ingresos que perciben por los propietarios de los factores productivos de un país en participación en la producción. Ya, sí, es verdadero, muy bien. Para obtener indicador macroeconómico, Producto Interno Neto, se realiza el siguiente cálculo: Producto Nacional Bruto menos el consumo del capital fijo. A ver, para tener indicador Producto Interno. Ajá. Sí. Producto Interno Bruto, neto. Ya, acá tenemos una dificultad, ¿no? Porque esto no corresponde. Y la producción realizada en el Perú por las empresas cerveceras Ambev y Bacu, cuyos propietarios son extranjeros, están incluidos en el PBI peruano. Sí, este es verdadero, es la letra B. Bien, ya el tiempo nos ha ganado, voy a completar las claves. Más bien, por favor, abran su temático y me avisan, por favor, acerca de si